si, Igual como perfecto. siempre, yo pongo a grabar, edito y lo levanto al campus para que lo puedan recuperar después, como hacemos siempre. Genial, bueno, entonces aprovecho y vuelvo a darles la bienvenida. Para mí es una alegría gigantesca y un honor muy grande poder compartir este rato con ustedes. Bueno, mi nombre es Walter Campi. La verdad es que eh, sin formar parte de la planta regular de la universidad, soy un colaborador frecuente de la universidad. Tengo una tradición de colaborar principalmente con el CIED de la Universidad de Misiones, pero en realidad yo soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. En la Universidad de Quilmes he trabajado siempre en el programa de educación a distancia. Es un programa de educación a distancia añejo, es uno de los más antiguos activos de Argentina. El primero en dictarse completamente en Internet, el primero en dictar carreras de grado completas, o sea que en ese sentido es pionero. A mí me gusta resaltar que además de ser pionero, es un programa que ha envejecido, ¿no? Entonces, por eso siempre elijo caracterizarlo como añejo antes que como pionero, porque, bueno, me parece que es un despropósito seguir sosteniendo la bandera de haber sido los pioneros cuando en realidad hay un montón de cosas que se están haciendo y muy bien en muchos otros lugares. Por ejemplo, siempre destaco en este curso, taller que hacemos en particular, el trabajo enorme que se ha hecho en los últimos años en la provincia de Misiones con respecto a lo que es el uso de aula invertida, fundamentalmente en la parte de lo que es educación obligatoria, ¿no? Que es modelo en el país. Hay muchas provincias del país que están mirando qué es lo que está haciendo Misiones en escuela primaria y secundaria con este asunto del aula invertida y que también es modelo en otros países. El modelo forma parte de una red internacional de aulas invertidas. Entonces me parece que seguir levantando la bandera de ser los pioneros es un poco eh, lucrar con las glorias del pasado, ¿no? Es como San Martín con las medallas de la guerra, diciendo no sirven de nada si no pueden hacer feliz a una niña, ¿no? Bueno, igual de cualquier manera, es un trabajo que disfruto mucho, el que hago en la Universidad de Quilmes, y lucho permanentemente por a ver si podemos modernizar algunas cosas, y en eso estamos. En la Universidad de Quilmes he trabajado, además de como docente del programa de educación a distancia, como gestor del programa de educación a distancia durante muchos años. De hecho, el programa tiene 25 años y yo trabajo en el programa hace unos 22 años, o sea que estoy prácticamente desde los inicios. Empecé como un auxiliar docente y muy rápidamente empecé a colaborar con la administración. He coordinado el campus virtual, fui director del programa de educación a distancia y lo último que hice formalmente para el programa fue ser secretario de educación virtual y en ese cargo ser el responsable de la creación del CIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, y de su puesta en práctica, su evaluación y tal. Además de este trabajo en la Universidad de Quilmes y como me hiperespecialicé en la temática de educación a distancia y mediada por tecnología, bueno, nada, hice una maestría, una especialización, un doctorado. Actualmente estoy haciendo el postdoctorado en la UBA en estas temáticas de educación mediadas por tecnologías. Trabajo como evaluador de la CONEAU, como par evaluador, específicamente en la acreditación de carreras de grado y posgrado a distancia, ¿sí? O sea, cuando se presenta alguna propuesta a distancia, la CONEAU llama además a un especialista en la temática, entre ellos estoy yo. Y bueno, también es un trabajo muy lindo, muy enriquecedor. Eso me da la oportunidad de ver otras propuestas, de ver por dónde van las inquietudes y las propuestas divergentes, y te da un panorama más amplio y te permite conocer un poco más, que es una cosa que me fascina, ¿no? Sobre esta temática. Eh, y un poco, ya hablando un poco de este curso, que ya lo presentamos igual la semana pasada, en este curso en particular vamos a trabajar una temática que es, bueno, obviamente si están aquí es porque se han inscrito voluntariamente o bastante voluntariamente, así que saben que estamos trabajando principalmente lo que tiene que ver con la planificación y con la implementación de clases que combinan presencialidad y virtualidad, que es una temática
bastante en boga después de la pandemia. Es una temática, además de estar en boga, es una temática que está en cambio constante. O sea, estas últimas semanas, por ejemplo, hubo normativa nueva. Eso vamos a verlo en las próximas semanas, porque finalmente me gustaría leerla, analizarla y discutirla un poco antes eh, de compartirla en detalle. Pero bueno, hay alguna documentación nueva que estaría bueno que tengamos en cuenta, porque bueno, también un poco, si bien es cierto que muchas veces uno en el aula hace un poco lo que la libertad de cátedra le habilita a hacer, también es cierto que a veces las normativas tienen cierto don performativo, ¿no? O sea, o cierta habilitan cierta gramática de producción en nuestras prácticas docentes, a partir de aquello que explícitamente se puede hacer y aquello que explícitamente debe evitarse hacer, ¿no? Entonces, a veces crean condiciones de posibilidad de estos marcos normativos, como veíamos la semana pasada. Entonces, está bueno que revisemos esta nueva propuesta que está bajando de la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, un poco este soy yo y un poco esto es lo que vamos a hacer. Un poco estoy viendo las presentaciones de ustedes en el Flip, así que bueno, en estos días vamos a tener así un conocimiento recíproco mutuo, y que vamos a acrecentar, espero, a partir de los intercambios en los foros y y en los sincrónicos, que tenemos este sincrónico y un par de sincrónicos más. Decidimos, junto con la Secretaría Académica, bajar un poco la intensidad. Este era un curso que en las versiones anteriores era completamente sincrónico. Esta vez decidimos hacer unos pocos encuentros sincrónicos, que sirvan un poco para intercambiar y saldar diferencias, dudas e inquietudes, y mantener un poco el vínculo, que es principal, que se construye principalmente en el encuentro sincrónico, y apostamos un poco más a una estrategia mediada, ¿no? Un poco asincrónica. Vamos a ver cómo funciona, después lo vamos a evaluar juntos esto, ¿no? O sea, ustedes van a tener la oportunidad de hablar de esto también. Eh, bueno, ¿qué les parece si empezamos, aprovechando que ya somos unos cuantos? Bien, les Genial, voy bueno. a compartir. ¿Cómo? No, que genial, que ¿Marcos? cuando quieras arrancamos. No sé Ah, sí, si, sí, sí. si alguien de los presentes tiene hasta el momento alguna duda o consulta. Si no, las dejamos para el final. Genial, entonces. Sí, igual de lo que hablamos, de lo único que pueden dudar es si les mentí o no, pero no, soy yo. O sea, vamos a, vamos a establecer igual una pequeña norma, que es la ausencia de las mismas. Yo me embalo mucho y empiezo a hablar, y hablo, hablo, hablo. Entonces, me parece que prefiero que hagan como si estuviéramos en un encuentro presencial. O sea, interrúmpanme. No confíen en las herramientas de Zoom, en levantar la manito o en escribir en el chat. Simplemente habilítense el micrófono y hablen, ¿sí? Mientras yo, cada vez que alguno de ustedes hable, cada vez que escuche a alguno de ustedes, me detengo y conversamos. Esto tiene que ver con si surge alguna duda, si digo algo confuso, si digo algo obviamente errado, conversémoslo, que aprovechemos lo mucho que se parece un sincrónico a un encuentro presencial para poder tener los mismos beneficios que. Entonces esto, no se preocupen, no me ofende, no me molesta, no me incomoda, al contrario. Preferiría que, si surge alguna duda, me interrumpan y la conversemos y le dediquemos todo el tiempo que sea necesario, porque finalmente los contenidos de cada uno de los nodos que vamos a trabajar a lo largo de estas semanas están desarrollados con más claridad que la que puedo desarrollar yo conversando un ratito en los libros que hay adentro del aula. Entonces aprovechemos este rato como para que, si surge o si se necesita, se convierte en un intercambio. Eh, Esto es una cosita que posiblemente perdamos en los que no son sincrónicos, pero para eso vamos a habilitar un foro de intercambio específico para cada uno de los videos, como para que en el momento en que lo vean, si les surge alguna duda, bueno, no van a poder eh, obtener una respuesta inmediata, pero van a poder pausar el video y escribir su comentario, duda o inquietud, como para que podamos reconstruir un poco a lo largo de la semana
esto que hoy podemos hacer en vivo. Entonces, repito, no pierdan la oportunidad de aprovechar y sacarse todas las dudas cuando surjan hoy. Bien, Sí, Walter, les voy a compartir, una cosita sí, más, como para reforzar, que también tiene que ver con una cuestión técnica. No tengan miedo a abrir el micrófono y consultar, porque el profesor al estar presentando se complica la visual de los usuarios. Entonces, quién levantó la mano, quién escribió en el chat, se complica a la hora de estar presentando. Entonces, si bien se entiende, el que no pueda abrir el micrófono por una cuestión técnica o lo que fuese, es entendible, lo puede hacer en el chat, pero lo ideal sería que abran el micrófono, lo interrumpan, hagan las preguntas y eso. claro, perfecto, gracias Marco. Sí, yo en segundo plano miro el chat, pero es cierto que no estoy tan concentrado en el chat, entonces realmente prefiero las interrupciones sonoras. Bueno, les voy a compartir una pequeña pantallita, un segundito, deberíamos estar ahí, ahí estamos, ¿verdad? Bien. Ujú. Perfecto. Bueno, una pequeña cuestión, si, y a gusto. Eh, Asocié a esta presentación un Mentimeter, pueden acceder con el celular sin ningún problema, escaneando el QR que tienen acá. Lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer a lo largo de toda la presentación. Lo dejé arriba a la derecha, como para que lo tengan a mano. Perdona, bueno, debe ser la derecha, la izquierda. Lo van a ver un QR o a la izquierda o a la derecha. Eh, y van a poder escanearlo en cualquier momento para poder poner palabras que resalte su atención. El Mentimeter, para los que no lo conozcan, asumo que la mayoría lo conocen, pero para quien no lo conozca, es una herramienta que sirve muchísimo para poder hacer este tipo de cuestiones, algunas otras cuestiones como consultas en tiempo real, y tiene la enorme ventaja de que se pueden, por un lado, usar en tiempo real y por otro lado, que dejan un registro y ese registro luego puede ser descargado. Por un lado, la que yo elegí en este caso en particular es una nube de palabras. Mientras ustedes van participando, esto va generando una nube de palabras basada en la recurrencia. Si una o más, si dos o más personas escriben la misma palabra, esa palabra empieza a crecer en tamaño y eso nos permite identificar ideas en común, cosas que van surgiendo, y lo propongo como un ejercicio de metaaprendizaje para que vean cómo podemos aprovechar este tipo de herramienta. Además de tener el lugar donde ustedes pueden ingresar, en el campus virtual tienen la presentación del Metimeter con 3 pantallas. La última de las pantallas es donde se va generando automáticamente la nube. Así que bueno, esto es un poquito una invitación para jugar mientras vamos desarrollando la temática. Un poquito la temática tiene que ver con esto, con algunos antecedentes históricos de esto que hoy conocemos como hibridación, como aulas híbridas, como aulas combinadas, como estas diferentes propuestas y cómo llegamos hasta ellas. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico que va desde los inicios de la educación a distancia al e-learning. En este sentido, recordar que educación a distancia hubo siempre algún tipo de propuesta de educación a distancia de diferentes estilos. De hecho, si nos remontamos a la historia más clásica, van a encontrar en uno de los diálogos de Platón, en Fedro particularmente, donde él dice explícitamente que el uso de la escritura es una de estas primeras formas de la educación a distancia. La propuesta que él dice es que esta palabra de algún modo tiene una mirada negativa hacia esta nueva tecnología de la palabra, que atentaría contra la memoria de las personas al no verse en la obligación de recordar. Sin embargo, a lo largo de este diálogo platónico surge también alguna de estas características, como es esta idea de una mediación tecnológica. No usan estas palabras, ¿no? Pero se entiende hacia dónde apuntamos, para poder soportar la memoria humana, ¿no? O sea, para poder soportar también la transmisión de los conocimientos de una cultura a otra. La educación a distancia tuvo varias generaciones, ustedes deben haberlo visto o deben haber escuchado hablar de al menos 5 generaciones. La
idea de el primer uso de los materiales impresos, luego el uso de materiales impresos combinados con tutorías telefónicas o a veces tutorías presenciales. En esto algunas universidades se han destacado muchísimo. Una de las pioneras y más destacadas en su momento fue la Universidad Abierta de Gran Bretaña, la Open University, que se ha convertido casi en el estándar de lo que era la educación a distancia. Casi todos los países que luego han creado programas de educación a distancia se han inspirado durante esa época en la propuesta de la Open. De hecho, hay otros países, principalmente angloparlantes, que han adoptado el mismo nombre como propio. Por ejemplo, Sudáfrica tenía su propia Open University, también Australia tenía su propia Open University, y luego algunos otros países que sin ser angloparlantes, bueno, estaban cerca culturalmente, como por ejemplo los Países Bajos también tienen una Open, que también funciona al día de hoy. Obviamente ha ido modificándose. ¿Por qué? Porque se modificó mucho todo esto con el auge de Internet. O sea, con el auge de Internet, esto de poder enviar, esta necesidad de poder enviar material multimedia a través del correo, como por ejemplo en el formato de CD-ROMs o, o audios en formato de cassette o videos en formatos de videocassette, dejó de ser necesario porque progresivamente empezó a ser más conveniente aprovechar la potencia de la Internet. Obviamente también esto estuvo asociado a cuestiones económicas, como por ejemplo el progresivo abaratamiento del uso de Internet. Ustedes saben que al principio Internet era muy caro porque aprovechaba las redes telefónicas en el formato de llamada a través de una tecnología que se llamaba Dial-Up y que consumía muchos minutos de telefonía y obviamente la telefonía de larga distancia era muy cara y generaba este encarecimiento de la educación a distancia. Con el auge de una Internet, primero por redes de cobre, luego con otras tecnologías, luego distintas al dial-up, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es la tecnología Ethernet, o ahora mismo olvidé el nombre, ADSL era la tecnología, luego la Internet por cable de televisión, y finalmente la conectividad óptica y satelital ha hecho que se abarate muchísimo y hoy Internet no se cobra por minuto, entonces ya finalmente es algo que no encarece especialmente si ya tenés acceso a Internet, el acceso a los contenidos. Bueno, Internet no da solo acceso a contenidos, sino que da también acceso a actividades de formación, a tutorías, permite la interacción tanto con los contenidos como con los docentes, como con otros estudiantes, y esto da como resultado el auge de lo que hoy llamamos e-learning, que es una variación de la educación a distancia fuertemente afianzada sobre lo que es las tecnologías. No hay problema, Ale. Las tecnologías informáticas. Bien, obviamente también el e-learning ha ido evolucionando. Ustedes recordarán que les dije que la educación a distancia había evolucionando desde la educación por correo, luego el envío de cintas de audio, luego cintas de video, luego el CD-ROM, etcétera. Cada generación aportaba diferentes avances, incluso los avances de la tecnología informática antes del auge de Internet también había provocado algunos avances en la educación a distancia, particularmente fue famoso el programa Plató de Estados Unidos, que estaba basado en diseños instruccionales mediados por tecnologías, un poco rústicos si los miramos ahora, pero profundamente innovadores en su momento. La evolución del e-learning también pasó por estas etapas, las propias de la Internet. Ustedes piensen que Internet es muy distinta hoy a como era antes. Ahí hay un listado de algunos hitos importantes. Eh, y el último gran avance que lo comparten es la computación en la nube. Esto es el hecho de que en la actualidad ya no se accede tanto, finalmente están conviviendo, pero no se accede tanto
al uso de software como productos que vos podés comprar, sino como servicios que vos podés adquirir, porque la informática está alojada en un servidor y vos te conectás como cliente. Fíjense que esto tiene que ver también con el abaratamiento de la conexión a Internet. O sea, el ejemplo más claro que se me ocurre de esto es el Office 365. El Office 365, que es la última versión del Microsoft Office, es un software que vos podés utilizar, de hecho que vos debés utilizar conectado a Internet o incluso offline, pero que da todo lo que tiene de sí en una conexión por medio de Internet y que no requiere una instalación en tu computadora. A diferencia de la versión anterior, que creo que era el del año 21, que vos tenías que instalarlo y que fue la última versión que vos podías adquirir en un formato de programa instalable en tu computadora, que todavía se puede adquirir. O sea, vos podés comprar tu Microsoft de las versiones anteriores e instalarlo en tu computadora, pero que cada vez es más una rareza. Esto también es resultado de una competencia feroz en el medio. Esto es porque hay otras herramientas que se han convertido en el estándar de la informática en la nube. Particularmente me refiero a las herramientas de Google, el Drive de Google, que tiene, bueno, las mismas capacidades prácticamente que un Office, con la ventaja enorme de que lo podés manejar desde cualquier navegador. Bueno, y hay una herramienta intermedia dentro del e-learning que yo la dejaría como a un costadito, que son los MOOCs. Me gustaría aclarar igual por qué lo dejaríamos a un costadito, y es que los MOOCs en realidad son esto, bueno, es la sigla de cursos masivos abiertos, que tienen una característica que tiene que ver con la potencial ausencia de tutoría. Son cursos de autoaprendizaje. eh, Se parecen muchísimo a la primera generación de educación a distancia, aquella en la que vos recibías un material impreso y tenías que estudiarlo por tu cuenta y luego ibas a rendir a un examen. Bueno, el MOOCs es un sistema alojado en una página web donde vos tenés videos y textos que tenés que estudiar, y luego, si vos querés acreditar, tenés que rendir algún tipo de examen para que certifiquen un aprendizaje. En particular lo dejaría fuera porque finalmente la apuesta fuerte de las universidades latinoamericanas no es que no utilicen MOOC, es que en realidad para lo que es formación de grado y de posgrado, normalmente las universidades prefieren la formación tutorizada, la formación con un docente que actúe como mediador entre los contenidos y los estudiantes. Entonces, creo que no califica del todo como una instancia educativa institucionalizada. Entonces por eso lo dejo como algo que tenemos que saber que existe, pero es algo que normalmente no utilizamos, al menos no de la manera en que usan algunos países anglosajones, que lo utilizan sí para acreditar algunos cursos. En Sudamérica hay solamente un país que acredita cursos de grado obtenidos por MOOC, que es Ecuador, y lo hace de un modo extraño. Eh, Finalmente no es algo tan masivo tampoco. Eh, bueno, de la evolución natural del e-learning y de su combinación con el tradicional aprendizaje presencial, surge algo desde aproximadamente el año 2000, junto con el e-learning en realidad, que es algo que dieron en llamar blended learning. El blended learning es el aprendizaje combinado, y acá igual también haría una pequeña salvedad con respecto a los nombres. Ustedes fíjense que hablamos de e-learning y hablamos de blended learning. La palabra learning en inglés hace referencia, bueno, mi inglés es malísimo, ¿no? Pero hace referencia al aprendizaje. Y en general hay una pequeña confusión con esto porque finalmente lo que se suele estudiar cuando se habla de e-learning o blended learning es de enseñanza más que de aprendizaje. Esto es una pequeña discusión de pedagogos, pero me parece importante que sepan que hay cierto equívoco en el nombre, ¿no? O sea, finalmente nosotros estamos hablando de aulas virtuales, de gestores de contenidos para el aprendizaje, de modalidades formativas, y en realidad hablamos muy poco de aprendizaje.
¿sí? O sea, que hablamos bastante poco de learning. No es que no hablemos nada. O sea, fíjense ustedes que uno de los componentes de esta evolución tiene que ver con en lo que llamamos aprendizaje interactivo y efectivamente aprendizaje es aprendizaje, no es enseñanza. Entonces, no es que no se hable nada, pero no es el denominador común cuando hablamos de e-learning o de blended learning, hablar de aprendizaje. Por eso digo que hay que tener en cuenta que acá hay un pequeño equívoco aún sin resolver. Bueno, y estamos hablando precisamente del antecedente más claro de lo que hoy estamos empezando a llamar tímidamente como híbrido, que es la combinación de estas aulas virtuales y LMS con propuestas pedagógico-didácticas presenciales, ¿no? O sea, la combinación de estos espacios en los cuales parte de los estudiantes o todos por tiempos, sí, en ese caso lo podríamos llamar alternado, ya vamos a verlo, están en espacios presenciales y otros en espacios virtuales. Eh, y bueno, y también la coexistencia de diferentes instrumentos, herramientas de carácter formativo, como por ejemplo el uso de los celulares, o sea, recuerden por ejemplo la invitación que acabo de hacerles de poder utilizar el Mentimeter utilizando el QR que tienen ustedes ahí arriba a la, creo que es la derecha. Eh, mi orientación espacial deja mucho que desear. Bueno, y algunas herramientas del aprendizaje interactivo, del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje ubicuo, sobre las que vamos a hablar un poquitito en los próximos minutos. De estas, creo que la más novedosa y la más extraña es la que tiene que ver con lo ubicuo. Me refiero a porque generalmente cuando uno piensa en aprendizaje ubicuo, piensa en que se puede aprender en cualquier lugar. Y en cualquier circunstancia, y esto es una verdad a media, ¿no? O sea, a ver, el aprendizaje para que sea profundo requiere cierto nivel de compromiso con lo que se está haciendo y es un nivel de compromiso que es difícil alcanzar en el medio de un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, uno no puede estar en la tribuna de un estadio de fútbol y suponer que va a tener la misma concentración que tendría en la casa, en la comodidad del hogar o en la incomodidad del aula común de una universidad. Entonces, es algo que hay que tomar con la reserva del caso, saber que existe, saber que es una oportunidad que pueden aprovechar nuestros estudiantes y entender que no podemos confiar ciegamente en su capacidad, ¿sí? Bueno, hablamos de modalidades combinadas, de modalidades que aprovechan los recursos digitales que se pueden tener en línea. Sobre recursos vamos a hablar en algún momento por ejemplo, los recursos educativos abiertos, que los van a encontrar en Internet con el nombre de REAS, o algún otro tipo de recurso, como por ejemplo los recursos que nos van a otorgar diferentes herramientas. Algunas de ellas vamos a ver de costadito hoy. Y una modalidad de formación presencial con el apoyo de aulas virtuales. Esto en algunas instituciones tiene el nombre de diferentes nombres. El más común es el de aula extendida, es un nombre que popularizó Jesús Salinas en la década del fines de los 90, cuando empezó a surgir el e-learning, en particular en la Universidad de las Islas de Baleares. Este nombre de extendido se aplicó al campus virtual que ellos habían implementado y lo llamaban Campus Extens, que es en catalán campus extendido. Esta idea de aula extendida se usa al día de hoy. Muchas universidades que tienen su propuesta pedagógica por ejemplo, en Argentina, en diferentes universidades públicas nacionales, universidades que tienen una propuesta pedagógica completamente presencial, pero apoyada en las herramientas tecnológicas de un campus virtual, lo llaman aula extendida. De hecho, hay cada tanto encuentros donde se discute exclusivamente sobre esta temática. Otras universidades lo llaman menos pomposamente formación semipresencial o educación semipresencial.
y tiene que ver con un diseño que está organizado de manera coherente, de manera tal que los estudiantes que participan de la propuesta presencial vean potenciada la carga horaria que no se utiliza en la universidad de manera física, de una manera organizada y coherente para que haya cierta continuidad en la tarea. Esto tiene algunos riesgos que hay que tener en cuenta con respecto al diseño del tiempo, y es que el uso de mediaciones tecnológicas no se termine convirtiendo en una sobrecarga para los estudiantes. Este tipo de cosas con las que estamos muy atentos a veces en la universidad, por este tipo de cuestiones es que este curso cambió un poquito y temporalmente su modalidad para experimentarla de otra manera, para que no se convierta en una sobrecarga. O sea, a ver, si vos tenés que tener una carga horaria del 100% y además vas a tener que tener algunas actividades obligatorias mediadas por tecnología, entonces tu carga sería del 120%. O sea, la idea es que este tipo de complementación se dé de una manera equilibrada, muy pensada, muy calculada, para que no termine siendo un despropósito que desaliente a los estudiantes. Nosotros lo que tenemos que pensar es, bueno, por un lado, qué tipo de universidad somos o qué tipo de universidad queremos ser y cómo colaboramos para que seamos ese tipo de universidad. En términos generales, los idearios de la mayor parte de las universidades de Argentina, si bien es cierto que tienen una fuerte impronta pensada en una educación para la excelencia, también tienen una impronta muy fuerte pensadas en el desarrollo comunitario en las regiones en las que se localizan. Esto requiere para convertirse en verdad que nuestros estudiantes se gradúen, y no vamos a lograr que nuestros estudiantes se gradúen si convertimos nuestras carreras en carreras de obstáculos, ¿no? O sea, entonces hay que pensar equilibradamente nuestras propuestas mediadas por tecnologías para que cuando utilizamos estrategias combinadas no se convierten en estrategias que se conviertan en una sobrecarga excesiva de la exigencia para nuestros estudiantes. Bueno, también tenemos lo que llamamos modelos alternados, que les había adelantado. Un modelo alternado es un modelo que en parte su propuesta es presencial y en parte su propuesta es presencial, pero no simultáneamente, ¿no? O sea, el modelo que nosotros podríamos caracterizar como híbrido o combinado requiere que parte de los estudiantes estén completamente presencial y parte de los estudiantes estén completamente a distancia, y que eso suceda simultáneamente. En un modelo alternado, que es más común y más frecuente de ver, estas instancias se alternan. En un momento dado todos los estudiantes están presenciales y en otro momento, planificado para que sea así, todos los estudiantes están completamente a distancia. Esto es un poco el resultado de una interpretación posible, no la única posible, de la resolución 2641 del año 17, que habla de porcentajes de presencialidad para considerar que una carrera es a distancia o presencial. Recuerdan esto, ¿no? Por arriba del 70% es completamente, por arriba del 70% de presencialidad es completamente presencial, por arriba del 50% de presencial es completamente presencial, pero requiere que tengas el CIED aprobado, por arriba del 30% de presencialidad podría ser considerada una carrera a distancia, o sea, por debajo del 50% también. Eh, bueno, estos modelos también tienen diferentes variantes. Nosotros vamos a trabajar con lo que es aula invertida, y vamos a trabajar con diferentes propuestas de aulas alternadas, pensadas en, por ejemplo, eh, aprendizaje colaborativo o aprendizaje basados en proyectos. Esto los vamos a ver juntos en la semana 4. Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? De hacer modelos de clases que alternen presencialidad con virtualidad. Los vamos a desarrollar en detalle en las próximas semanas, pero les adelanto un poquitito. El modelo de aula invertida es aquel en que se da vuelta la estrategia de acceso al aprendizaje y se le permite al estudiante que experimente en solitario o en grupos, pero
autogestionados la instancia del aprendizaje y se reserva el momento presencial para lo que es solución de dudas, tutorías, respuestas, presentación, puestas en común. Vamos a verlo en detalle en un par de semanas. Les adelantaba que uno de los modelos más populares en Argentina y en el mundo es el que había establecido el ministro Sedov, de la gestión de la provincia de Misiones. Tenemos ahí algunas presentaciones y algunos libros para recomendar que exploran al detalle esta propuesta. Bueno, el modelo de laboratorio en línea es un modelo muy parecido al de aula invertida, o sea, todo lo que, pero que aplica más a cursos de carácter práctico que teórico, si tiene que ver con un momento en el que por medio de mediaciones tecnológicas se hace todas las preparaciones previas y el momento en el que se va al aula taller o al laboratorio, ya se llega con el trabajo listo para hacer la experimentación, ¿no? O sea, esto aplica muy bien a los cursos que tradicionalmente separaban el teórico del práctico. La parte del teórico se puede trabajar mediada por tecnología y el práctico se reserva para el momento presencial. Bueno, y el modelo de clase extendida del que hablábamos anteriormente, con las dificultades que podría tener si la extensión termina implicando una extensión horaria que implique más tiempo de trabajo. Bueno, los modelos de clases híbridas finalmente son esto que les adelantaba hace un ratito, que tenía que ver con para poder hablar de un modelo completamente híbrido, tendríamos que lograr que la clase esté distribuida de manera presencial y mediadas por tecnologías simultáneamente. Esto significa, como habíamos dicho, que parte de los estudiantes van a estar en el aula con nosotros y parte de los estudiantes van a estar conectados por una mediación tecnológica. Esto requiere, tiene algunas exigencias de carácter tecnológico. Muchas de estas exigencias están disponibles en nuestras universidades. Yo tuve la oportunidad del cuatrimestre pasado de trabajar en una de las aulas híbridas de la Universidad de Misiones para dar este mismo curso. Eh, Las aulas híbridas en general tienen unas características más o menos homogéneas, no idénticas, depende de quién provea la tecnología y de cómo se gestione y administre estas tecnologías, pero básicamente permiten poder escuchar y ver con mucha claridad a los participantes que están mediados por tecnología a través de una pantalla gigante, una pantalla lo suficientemente grande como para que los estudiantes presenciales puedan ver a los participantes a distancia y también lo contrario, ¿no? O sea, un sistema de cámaras o una cámara inteligente o robot o un camarógrafo en su defecto, capaz de poder captar el momento en el cual cada docente o cada participante está hablando para que los que están conectados por Internet puedan participar de esta propuesta. El modelo más estandarizado de aula híbrida, que es este que acabo de describirles, eh, tiene un requisito que a veces es difícil de cumplir para todos los cursos de nuestras universidades. En general, para los cursos basados en una cátedra numerosa, es fácil de conseguir, pero tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato con Marcos, de la dificultad de quien está hablando, de atender además otros estímulos, como por ejemplo las preguntas de los estudiantes que están en la videoconferencia. O sea, para la persona que está hablando en un auditorio con participantes presenciales, es mucho más fácil por la pregnancia que tiene esta práctica tan fuertemente arraigada dentro de nuestras prácticas docentes, estar atento a lo que sucede con los estudiantes que están adentro del aula, que estar atento a lo que sucede con los estudiantes que están en el aula virtual. Por eso, en general, lo que se dice es que un modelo de clase híbrida exige, reclama a gritos al menos dos participantes docentes. E insisto, eso como mínimo, cuantos más mejor. Bueno, igual de cualquier manera, más allá de las características técnicas y tecnológicas que pudiera tener, nosotros tenemos características que tienen que ver con cómo se va desarrollando esta propuesta. Ahí tenemos los modelos de rotación que están pensados para que los estudiantes vayan cambiando de roles, entonces que por turnos que se asignan de alguna manera preestablecida, no hay una manera única de hacerlo. Hoy los estudiantes que hoy están en la propuesta presencial
en el próximo encuentro estén mediados por tecnologías y así, como para que se distribuya más o menos equitativamente. También tenemos los modelos autodirigidos, esto es, modelos en los cuales los estudiantes van a elegir voluntariamente si quieren participar de la propuesta de manera presencial o quieren hacerlo de manera mediada por tecnologías, o si lo tienen que hacer a partir de determinadas necesidades. También hay un modelo de carácter social. En los modelos de carácter social esto se gestiona como colectivo y no tanto a partir de la voluntad individual de cada uno de los sujetos. Tenemos el modelo por proyectos, que también es una de las variantes del modelo social, que tiene que ver con el establecimiento de metas a resolver determinados problemas por medio de propuestas que tienen que hacer los colectivos, los grupos. Por eso también es una variación del modelo social, y que van a tener encuentros presenciales a demanda. O sea, cuando requieran, necesiten algún tipo de tutoría, van a solicitarla y van a recibirla. Esto obviamente requiere tener una muy cuidada agenda de cómo se va a organizar y gestionar el tiempo para poder dar respuesta a las necesidades de todos los grupos de estudiantes. Bueno, y finalmente tenemos el modelo de gamificación, que es una variación del modelo de proyectos, pero que está basado en la idea de una actividad no tanto de solución de problemas, sino de carácter lúdico, que puede incluir la solución de problemas o no, pero que tiene que ver con una propuesta, una estrategia metodológica que tiene que ver con todo lo que es la teoría de los juegos serios, que bueno, que tiene su impronta fuerte dentro de los sistemas educativos. Bueno, estos son un poquito los modelos híbridos que tenemos, y habrán notado que un denominador común que tienen cada una de estas propuestas tiene que ver con la gestión y la organización del tiempo. Ustedes habrán visto que lo primero que les pedí que resolvieran en esta semana tenía que ver con la confección de un calendario, porque finalmente el calendario de estudios, en el caso de los modelos que combinan presencialidad y virtualidad, tienen que tener cierta previsibilidad. O sea, a ver, el estudiante tiene que saber con mucha claridad cuándo tiene que ir al encuentro presencial en cualquiera de las variantes que nosotros evaluemos, eh, y cuándo puede tomar el curso de manera mediada por tecnologías. Ojo, porque incluso esto tiene que ver también con la oferta para poder hacer este tipo de cuestiones. O sea, pensémoslo, si nosotros dejamos librado a el modelo autogestionado, por ejemplo, el modelo en el que cada uno de los estudiantes toma la decisión de participar o no según sus propias necesidades e intereses, bueno, esto va a estar subordinado a que efectivamente ese encuentro se oferte en esos términos y condiciones. Digo, porque si vos tenés a todos los estudiantes en el aula presencial, no tiene mucho sentido habilitar una videoconferencia para nadie, ¿no? O sea, finalmente tiene que ver un poco también con la oferta y la demanda de este tipo de propuestas. Por eso es importantísimo calendarizar de manera grupal, pero también de manera personal, la gestión del tiempo. Y en ese sentido también es importantísimo contar con herramientas de gestión del tiempo. La más común y fácil de utilizar es el propio calendario del campus virtual, pero hay alternativas a esta, como por ejemplo los calendarios compartidos de Google o similares, ¿no? O el mismo el de 365. Hay diferentes propuestas, ¿no? O sea, digo el de 365, me refiero al de Google Teams, ¿no? Que está disponible dentro de la propuesta de Google, de Microsoft para la educación. ¿Sí? Bueno, en este sentido también, y como complemento de la organización y de la gestión del tiempo, es súper importante estar atento a la comunicación. La comunicación tiene que ser muy, muy clara, no tiene que dejar lugares a dudas. Eh, Ahí tómenlo con pinza. Finalmente, no, a veces la comunicación clara es el ideal, pero tampoco es que sea un obstáculo que no lo esté. Simplemente tiene que haber alternativas a la comunicación cara a cara, clara y disponibles, ¿no? O sea, voy a tomar un ejemplo que nos es próximo, ¿no? Con la configuración de una de las actividades de esta semana cometí un pequeño error.
y se activó fuera de tiempo y algunos estudiantes querían acceder a la plataforma y no podían porque les apareció un mensaje, por lo que entiendo, en color verde, suponía que era rosa, pero me dijeron que era verde hoy, que no podían acceder a este material. Bueno, había gente disponible, estaba Marcos disponible para dar respuestas y socorrer a los estudiantes. Finalmente, lo importante es que en todo tiempo, momento y lugar el estudiante tenga a quién recurrir. Obviamente también tener a quién recurrir es algo que tiene que ser algo pactado con cierta claridad. O sea, finalmente nadie espera que ningún tipo de soporte esté funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero en tiempos razonables. Digo, no hay presupuesto universitario que soporte esto, no hay forma de pagarle las horas extras a alguien para que trabaje sábados y domingos 24 horas al día, no hay forma. Pero finalmente, si uno tiene un acuerdo claro, que no va a recibir una respuesta más allá de determinado plazo de tiempo razonable, bueno, eso califica como una comunicación clara. En general, el compromiso de la mayor parte de las universidades es tratar de no tardar más de 48 horas en dar respuestas a una inquietud de un estudiante, y en general dentro de las posibilidades de las universidades, esto suele cumplirse. Es muy raro que alguna respuesta demore mucho más. No imposible, o sea, finalmente hablábamos hoy al principio del encuentro de hoy, es noviembre para todo el mundo, pero finalmente la voluntad de mantener una comunicación lo más fluida posible está. Esto es estableciendo, además de las herramientas de comunicación sincrónica, como por ejemplo este encuentro que tenemos hoy, también aprovechar el uso de las redes sociales cuando están disponibles. En ese sentido, por ejemplo, a mí no me molesta recibir comunicaciones de los estudiantes a través de mis redes sociales. Si me van a contactar es más fácil encontrarme por Twitter que por otras redes. En particular, no uso el mensajero de Facebook y eso lo tengo escrito bien grande en el Facebook porque me resisto a instalar una aplicación más para Facebook. O sea, Facebook no me exijas tener 20 aplicaciones para para un solo sistema, ¿no? O sea, si no funciona el mensajero en el teléfono celular, no voy a instalar el Messenger, lo siento. Pero bueno, tengo Twitter también, o el muro de Facebook, o el Instagram, sí, que todo funciona con una sola aplicación. Nunca entendí mucho la lógica del mensajero de Facebook con una aplicación adicional. Eh, bueno, y también la idea de que la información, no solo el cronograma, esté disponible por medio de recursos disponibles. Ustedes habrán visto que ya desde el primer día tienen toda la bibliografía del curso disponible. Los recursos de este curso ya están disponibles para cuando los precisen. Entonces, finalmente no es que tengan que esperar que semana a semana se habiliten, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con gestionar el tiempo y respetar el tiempo de los demás. Y también dar pautas claras para la gestión del tiempo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también hay que priorizar qué cosas van a suceder, cuándo y en qué momento, y asumirlas como un compromiso. Les contaba, por ejemplo, que hoy me habían invitado a un casamiento, pero originalmente me habían dicho que era el sábado. Entonces, bueno, nada, cuando yo planifiqué estos encuentros, reservé este día para juntarme con ustedes. Bueno, cuando me recordaron del casamiento, me dijeron, mirá que es el viernes, y digo, bueno, lo siento mucho, pero no es el viernes. Yo el viernes no puedo porque tengo este compromiso. Salvo que sea algo dramático, uno tiene que respetar estos compromisos. Finalmente es una forma de respetar la modalidad, ¿no? O sea, que ustedes sepan cuándo, cómo y de qué manera nos vamos a ver, ¿no? Lo mismo también, por ejemplo, si se establecen instancias en las que tienen que haber debates o instancias en las que los estudiantes tienen que interactuar entre ellos, tienen que estar claramente establecidas, tienen que estar los límites claramente, lo más claramente posible establecidos. Lo mismo también cuando se distribuyen responsabilidades, por ejemplo, en algunas propuestas de diseño perdón, de aulas combinadas que están basadas en el aprendizaje basado en proyectos. A veces eso implica distribución de roles y responsabilidades, lo mismo en las propuestas basadas en gamificación, y esto tiene que estar claramente establecido, y lo mismo también los plazos de revisión que compromete el docente para con los estudiantes, ¿sí? En este sentido, también una cosa que van a ver a partir de esta semana
y es que voy a estar muy al día con las devoluciones. Esta primera semana, como quería esperar que tuviéramos este primer encuentro, bueno, van a ver esto, ¿no? O sea, finalmente todas las semanas voy a llegar a los viernes con todo el material que ustedes hayan presentado, leído y con una pequeña devolución. Una pequeña devolución que dé cuenta de que esto fue leído. A veces es simplemente un resumen de lo que leí, porque como ustedes son los que conocen mejor tanto sus calendarios como sus campos disciplinarios, no, hay cosas que yo no puedo opinar, más que entender que las hicieron, ¿no? Esto obviamente tiene que ver con las características propias de este curso, que tiene que ver principalmente con la gestión y la planificación de un aula que combina presencialidad con virtualidad, antes que un contenido disciplinar diferente al pedagógico didáctico, ¿sí? Pero bueno, esto es importante también, ¿no? Establecer tiempos de revisión y respetarlos, ¿no? O sea, finalmente el estudiante que hace una entrega está esperando una devolución, ¿sí? Y esto obviamente es algo que se puede hacer aprovechando la flexibilidad que brindan las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, yo les digo, insisto, no lo hice esta semana, pero les prometo, y Marcos no va a dejar mentirme en esto, que todas las semanas van a tener sus devoluciones a tiempo. Tiene que ver con aprovechar al máximo la flexibilidad que nos brindan estas herramientas. Yo trabajo en diferentes instituciones y me muevo en transporte público. Eso a mí me da la oportunidad de, desde el teléfono celular, leer las participaciones y responder, y después de tantos años de hacer esto, bueno, estoy muy canchero, lo hago casi con los ojos cerrados, ¿no? O sea, mentira, no lo hago con los ojos cerrados porque si no me voy a llevar puesto el de adelante, pero bueno, lo hago con mucha flexibilidad, o sea, aprovecho la flexibilidad que me dan las herramientas, a veces con la computadora, a veces con el celular, a veces con la tablet, siempre tengo algún momento que aprovecho al máximo gracias a la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que esperar a llegar a sentarme a mi casa para ponerme a hacer esto. En realidad, cuando llego a mi casa, más prefiero ver la tele o cocinar o conversar con mi pareja antes que ponerme a leer trabajos. En general los leo cuando estoy fuera de casa, ¿no? Bueno, también tiene que ver con la organización del tiempo, incluso no solo el nuestro, también de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, que dar pautas claras de que los estudiantes puedan aprovechar el tiempo de rotación entre los encuentros presenciales y virtuales. Una recomendación, que esto es algo que me parece que es importantísimo que conversemos con nuestros estudiantes en algún momento: estudiar con una mediación tecnológica como una computadora provoca algún tipo de cansancio diferente al cansancio corporal que provoca desplazarse hasta la universidad en auto, en bicicleta, en transporte público, como quiera que sea, y requiere que cada periódicamente tomemos algún tipo de descanso. Y esto es algo que hay que recomendarles y recordarles a nuestros estudiantes. O sea, en realidad no esperes a estar cansado para levantarte 10 minutos de la computadora y planificar. Por medio de una agenda, por medio de un reloj, por medio de un cronómetro, y al menos cada 40 minutos levántate y da una vueltita. Esto da muy buenos resultados. O sea, cuando nuestros estudiantes toman este consejo, tienen cursadas mucho más exitosas que cuando no lo toman. Así que bueno, mi recomendación es que le hagan este tipo de comentarios a sus estudiantes para que den lo mejor de sí. Y obviamente también brindar retroalimentación y orientación, esto mismo que en la diapositiva anterior lo había asociado a respetar los tiempos de revisión, tiene que ver también con dar una retroalimentación y ofrecer orientación a los estudiantes de manera oportuna cuando la precisan, ¿sí? Eh, bueno, algunas de estas cosas las vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos encuentros, así que voy a, en función de respetar, eh, María dice que se le entrecorta. ¿A alguien más se le entrecorta? No, Yo escucho yo escucho perfecto y bien. veo perfecto. Yo también, Eh, se escucha bien. ay, qué pena. No, y a Cecilia sí. Puede ser su señal. Sí, pregunto honestamente porque acá tenemos una tormenta muy fuerte y eso puede dificultar un poco, pero bueno, eh, el problema es que como estamos
con una videopresentación no serviría de nada que apague mi cámara porque finalmente igual sigo transmitiendo video. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco rápido porque me gustaría mostrarle algunas pequeñas herramientas, no tanto como para explorarlas en profundidad, sino para contarles que existen. Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los estudiantes y como los vamos a ir desarrollando semana a semana, voy a decirlo a modo de título, nada más. Es esto de tener un currículo prediseñado, esto es obvio y es el ABC, tener una selección de contenidos preestablecidas e incluso un cronograma preestablecido es algo súper importante. Ustedes habrán visto que ya tienen un cronograma completo. Esto asociado a la posibilidad de dar retroalimentación oportuna a tiempo y a demanda, tiene que ver también con la posibilidad de personalización, aunque hay algunas otras formas de personalización que tienen que ver con aquellos espacios que tienen cierto grado de optatividad, como por ejemplo cuando distribuimos roles dentro de dentro de una propuesta gamificada o dentro de una propuesta basada en proyectos, o por ejemplo en este curso cuando yo les ofrecí que eligieran determinados textos de una lista posible para hacer las reseñas, ustedes ahí han podido elegir de manera personalizada, sin ningún tipo de presión. Obviamente lo que hay es un límite con respecto a la cantidad de material disponible, pero como ustedes son tantos, ni siquiera les dije cuántos tenía que elegir cada uno, perdón, cuántos de los textos tenían que ser desarrollados por cada uno, porque las probabilidades de que quede algún texto sin reseñar son muy pequeñas, ¿no? O sea, hay textos para todos. Y finalmente, bueno, la idea de poder personalizar a partir de una evaluación diagnóstica, que es algo que en cursos fuertemente estructurados como este no es necesario ni aportaría demasiado, pero que en nuestros campos disciplinares, cuando vamos a dar clases, la verdad es que es de mucha ayuda realizar una evaluación diagnóstica que nos permita saber en qué punto del aprendizaje que vamos a desarrollar están nuestros estudiantes y en función de eso adaptar nuestra propuesta a las necesidades de los estudiantes. Bueno, vamos a, a plantear esto precisamente porque nuestra propuesta es recomendable que tenga al estudiante en el centro. Tener al estudiante en el centro es algo que algunos colegas suele asustarnos. Esto está asociado principalmente a lo que habíamos hablado hace un rato con respecto a la misión y a la función de nuestras universidades. Denme un minutito porque se activó una alarma que quiero desactivar. Ya vengo. Lo dicho, nunca hagan esto, ¿no? Dejé, dejé activado una alarma que me estaba volviendo loco. Bueno, decía que tener al estudiante en el centro de nuestro proceso de aprendizaje es algo que va de suyo con el tipo de universidades en las que trabajamos, ¿no? O sea, no estamos trabajando en universidades elitistas que tratan de quedarse con los mejores y expulsar a los peores, sino que estamos tratando de formar estudiantes, formar estudiantes que vayan a incidir positivamente en sus comodidades para mejorarlas. Entonces, finalmente, en nuestras propuestas, nuestras universidades están fuertemente basadas en tener el estudiante en el centro del proceso. O sea, si un estudiante tiene algunas dificultades, tenemos que encontrar alguna forma de ayudarlo antes que de expulsarlo, porque es algo que a veces algunos colegas, no todos, o sea, por favor no se sientan incómodos porque no, soy completamente consciente de que no estoy hablando del caso de la Universidad de Misiones. Pero sí sabemos, ustedes saben, que hay universidades elitistas que cuando algún estudiante tiene alguna dificultad, bueno, simplemente se dedican a, a sacarlo del recorrido y quedarse con los mejores. Y esta es una pequeña confusión que hay con respecto a cuál es la misión de la universidad. Sobre esto hay un texto muy lindo de Díaz Sobrino que creo que lo conversamos la semana pasada, así que no voy a insistir con eso. Pero básicamente, cuando nosotros pensamos en que los estudiantes son el centro de la propuesta, en realidad va de suyo en el tipo de universidades que trabajamos, ¿sí? Esto requiere que pensemos en algún tipo de personalización.
Obviamente, esta personalización va a tener los límites que nos dé nuestro currículum. Hay propuestas que son más personalizables que otras, en el sentido de los límites y los alcances de nuestros campos disciplinares. Por ejemplo, el gran campo de las matemáticas es de difícil personalización. O sea, finalmente hay una serie de objetivos que no admiten demasiada discusión en el orden en el que hay que dictarlos. O, por ejemplo, pienso en el campo me gusta este ejemplo siempre porque es muy flexible como ejemplo, el de tributario o impositivo. A ver, las leyes tributarias e impositivas no las eligen, al menos no de modo directo, nuestros estudiantes. Mal podríamos someter a debate qué aprender primero, en qué orden y cuánto y con qué profundidad. Sin embargo, sí hay algunos tipos de propuestas que pueden flexibilizarse en función de este tipo de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el tipo de actividades. O sea, si hay una propuesta que puede abordarse con dos tipos de actividades divergentes, tal vez no sea mala idea votar cuál tipo de aprendizajes vamos a tomar. O eventualmente permitir caminos divergentes, que cada uno vaya por un camino. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una experiencia de ese tipo, muy pequeñita, o sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos en este curso son en muy pequeña escala, bueno, por la urgencia y porque son de carácter ilustrativo principalmente, ¿no? Por ejemplo, en la semana 4 nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir, de hacer una actividad u otra, ¿sí? No las dos. Obviamente, si alguien quiere hacer las dos, haga las dos. Lo que sucede es que, bueno, finalmente con una va a alcanzar para aprobar el curso. Bueno, también la idea de aprovechar los momentos sincrónicos o los momentos a distancia para desarrollar experiencias fuera de la universidad. Esto es visitas a instituciones, visitas a organizaciones, visitas a la empresa. Eventualmente algún tipo de práctica preprofesional tendría este tipo de características y obviamente son propuestas que son completamente de carácter personal, ¿sí? De cualquier manera, recuerden esto, ¿sí? El nivel de personalización de una propuesta va a ser función de las características de nuestro currículum. No todas las propuestas curriculares son tan flexibles, ni tienen por qué serlo, pero siempre que haya la posibilidad es mucho mejor confiar en la motivación intrínseca de los estudiantes que obligarlos, ¿sí? Básicamente para esto es importante pensar que hay contenidos que son social y culturalmente más relevantes para nuestros estudiantes y que está bueno que los podemos aprovechar como herramientas para el desarrollo profesional de los mismos. Acá también el ejemplo que me parece que tiene mayor pregnancia por la cercanía en el tiempo tiene que ver con los estudiantes de las carreras de medicina y de enfermería que se involucraron muy activamente en las campañas de vacunación y de prevención del COVID-19 durante el año 2020 y el año 2021, ¿no? O sea, una vez que nuestros estudiantes se involucraron tanto y tan profundamente con estas prácticas que califican como contenido social y culturalmente relevantes, bueno, ¿qué queda para que hagan en una práctica preprofesional después de esto, ¿no? O sea, reconocer un poco que esta experiencia personalizada tranquilamente puede ser una instancia de aprendizaje en determinados casos y circunstancias. Obviamente esto aplica a casi cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en una ingeniería, construir un puente o desviar el curso de un río, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas prácticas que son socialmente relevantes y en las que pueden llegar a participar nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, finalmente esto, ¿no? O sea que hay algunas materias, lo que decíamos hace un ratito, que se adaptan mejor y otras no tanto a este tipo de personalizaciones, ¿sí? Bueno,
Hay algunas que tienen mayor dificultad, como podrán saber, ¿no? O sea, por ejemplo, educación física, algunas de las formas de las artes visuales, esto lo relativizaría mucho. Hay muchas propuestas artísticas que hoy pueden tranquilamente mediarse por tecnologías de la información y la comunicación. Lo mismo también de cuestiones como la oratoria, el debate, el teatro, o incluso también los laboratorios, como habíamos hablado hace un rato, y la posibilidad de poder hacer las preprácticas de manera mediada por tecnología y las prácticas efectivas de manera presencial. Aunque también existe un desarrollo cada vez mayor de simuladores, bueno, finalmente es algo en lo que todavía hay que trabajar bastante, ¿sí? Básicamente de lo que se trata es de conectar contextos de aprendizaje eh, como una forma de lograr cierta continuidad entre lo presencial y lo mediado por tecnologías, y que se logra principalmente a partir de la difuminación de las fronteras de los contextos de aprendizaje. Esto que McLuhan llamaba en algún momento el aula sin muros, bueno, es algo que cada vez es más frecuente de encontrar en nuestras prácticas educativas y de aprendizaje. Y otra forma, finalmente, tiene que ver con lo que Gardner llamaba evaluación ecológica, y que tiene que ver con un potencial que tienen principalmente las redes sociales, las mediadas por tecnología, quiero decir, de poder difundir la producción de nuestros estudiantes. Por ejemplo, la creación de revistas digitales, por ejemplo, la difusión por medio de vivos en diferentes plataformas, como por ejemplo Instagram, YouTube, etcétera, la creación de un podcast. O sea, finalmente los productos de nuestros estudiantes no necesariamente tienen que ser un objeto que va a ser visto solamente por sus profesores, sino que también podrían ser genuinamente compartidos como productos culturales. En este sentido, hay una propuesta muy linda de algo parecido a los MOOCs que hace la Universidad de Guadalajara, que se llama COOL, COOL, y que tiene que ver con una propuesta que se va a calificar efectivamente, finalmente, cuando se publica en una plataforma de compartir contenidos, ¿no? O sea, como por ejemplo Twitter, Instagram, etcétera, ¿sí? Eh, Básicamente la idea esta tiene que ver con lo que Mariana Maggio llama una didáctica en vivo, ¿no? O sea, al convertir que la clase, por sobre todo la presencial, sea una experiencia que valga la pena ser vivida, que sea algo convocante, que sea algo en lo que yo quiera involucrarme, antes que algo a lo que estoy obligado a involucrarme casi burocráticamente para la obtención de un certificado. O sea, piénsenlo. Eh, Finalmente, esto de la conexión de los ambientes y de los contextos de aprendizaje, obviamente el ejemplo más pregnante es el de los estudiantes de enfermería y de medicina durante el COVID, pero también bueno, acá quedó medio cruzado, pero pienso también en algunas facultades de derecho que en este momento, en algunas materias, están trabajando en la ingeniería de prompts para poder colaborar con el desarrollo de fallos dentro en una estrategia que involucra el uso de una tecnología emergente y muy popular en estos momentos como ChatGPT 3.5 o 4. ¿No? O por ejemplo, perdón, para los que no lo sepan, la ingeniería de prompt es encontrar la expresión más adecuada para lograr el mejor resultado de una inteligencia artificial generativa, que ustedes saben que lo que hace es predecir ocurrencias. Entonces, lograr que esa predicción de ocurrencias nos dé una respuesta que sea potencialmente utilizable en un fallo jurídico, bueno, tiene que ver con hacerle la mejor pregunta posible. Y la mejor pregunta posible es lo que se llama ingeniería de prompt, ¿sí? Bueno, también el tema de actividades relevantes, como por ejemplo la colaboración con entidades culturales, sociales, científicas, comunitarias del entorno, tiene que ver con este potencial de poder desarrollar experiencias inmersivas y significativas más allá de una emergencia sanitaria como la pandemia, ¿no? O sea, no hace falta que esperemos que el mundo se venga abajo para que nuestros estudiantes tengan que participar en soluciones
comunitaria. Y esto obviamente se logra precisamente construyendo trayectorias de aprendizaje hiperpersonalizadas en las cuales nuestros estudiantes puedan y deban comprometerse muy activamente para poder aprovechar al máximo el potencial de las herramientas que contamos para poder hacer este tipo de prácticas. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, herramientas que pueden valorar la reputación de determinadas propuestas. A mí no son las que valoran reputación, no son las que más me gustan, porque parece más un concurso que otra cosa, pero finalmente existen. Y también herramientas vinculadas a los dispositivos móviles con capacidad para hacer determinados tipos de seguimientos. Bueno, estas también tienen que tener determinados tipos de reservas, pero saber que existen. El tema del seguimiento es algo sumamente importante, no solo para que nos informe a nosotros como docentes qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes, sino también para poder dar algún tipo de tutorización a demanda, ¿no? O sea, conocer lo suficiente de nuestros estudiantes, perdón, no solo a demanda, sino también como ofrecer a nuestros estudiantes cosas que necesitan, incluso a veces antes de que ellos mismos las sepan. Esto requiere un trabajo muy delicado de información. Esto de todas estas propuestas vinculadas con la hibridación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías suelen ser de las más resistidas porque tiene que ver con un aprovechamiento de carácter extremo de estas tecnologías. Sin embargo, me parece que es justo que sepan que existe como potencial. Por ejemplo, dentro de nuestras universidades, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que es el Wichi. El Wichi lo que permite es, a partir de los distintos sistemas de gestión de la universidad, tener reportes personalizadísimos de nuestros estudiantes o de nuestros cursos o de nuestras materias o de nuestros profesores. Pero también tenemos herramientas que podemos construir a medida para este tipo de propuestas, como por ejemplo el uso de CRM, ¿no? El CRM es una herramienta, por ejemplo, Trello o por ejemplo Vitrio, que permiten llevar un registro de la actividad de alguien y un seguimiento de la comunicación. En general son herramientas que se utilizan para contactar clientes, son las herramientas que suelen utilizar las empresas que hacen marketing digital, pero que tienen un potencial enorme porque te permite hacer un seguimiento personalizadísimo de un estudiante y eso lo que te da es un conocimiento muy detallado de un recorrido curricular académico de un estudiante sin que sea invasivo en el sentido de no tener que estar preguntándole. O sea, si vos llevas un registro muy claro y muy accesible de un estudiante, de qué instancia, en qué carrera está, qué materias tiene aprobada, con cuánto, qué dificultades tuvo, si tiene algún tipo de problema de carácter socioeconómico que deba ser atendido, etcétera. Bueno, te evitas tener que preguntarle y podés hacer todas las personalizaciones que requieran a partir de ese tipo de seguimientos. Repito, es un seguimiento para poder hacer algún tipo de discriminación de carácter positivo antes que un seguimiento para tener algún tipo de actividad punitiva. Se trata principalmente de poder coordinar con el rector de la propuesta las intervenciones para que la personalización de nuestra enseñanza sea útil. Bueno, y con esto terminamos con este carácter, con este encuentro introductorio del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, es un excelente momento para hacerlo. Les agradezco que hayan participado y los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bien, muy Rosana bien. Oliver y trabajo en la coordinación de la carrera de música acá en la Facultad de Arte. Nosotros Ajá. comenzamos, la carrera era presencial y después de la pandemia comenzamos en virtual y este año hicimos bimodal, un encuentro presencial y seguimos en la virtualidad y todo lo que usted estuvo explicando realmente es provechoso para la carrera, pero sobre todo mi pregunta era, ¿cada cuántos alumnos usted cree que necesita, por ejemplo, para música, para dictar un módulo práctico, tango, música folclórica, que es nuestra pregunta desde acá de la carrera?
¿cada cuántos alumnos necesitarían un tutor si tuviéramos comisiones de 50 alumnos? Porque ahora estamos trabajando con 26, 25 alumnos y esa enseñanza es personalizada, como usted dice. Nosotros, los profesores y los coordinadores, somos como tutores ahora, pero cuando hayan más, si se implementa a distancia, como tiene prevista la FAI, es una pregunta que quería hacerle. Claro, bueno, Rosana me dijo, ¿verdad? Es súper pertinente la pregunta y me voy a tener que disculpar de antemano porque la respuesta no puede ser muy precisa, ¿no? O sea, en realidad las necesidades de cada campo disciplinar es algo que tienen que resolver y discutir políticamente hacia el interior de estos campos disciplinares. La verdad es que no tengo forma de saber cuántos estudiantes máximos son posibles gestionar en un curso de danzas, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dijera que es un curso de violín, me sería más fácil responderle, le diría uno, ¿no? Bueno, Para ese es de tener guitarra, ese es de guitarra. ¿Uno Claro, cada claro. cuánto? No, no, uno cada uno, ¿no? O sea, finalmente Uno cada uno. claro, y una tutoría para lograr un músico de nivel profesional requiere una tutoría hiper personalizada, ¿no? Digo, una masterclass va a exigir ese tipo de compromiso. Obviamente, igual, por favor, no es nada más lejos que una recomendación, ¿no? En realidad. Este es un problema que estudió Bloom, el mismo de las taxonomías, y lo llama el problema de los dos sigmas. El problema de los dos sigmas dice literalmente que cualquier tutoría es más efectiva cuantos menos sean los tutorandos. ¿Sí? Entonces, no hay mejor tutoría que una tutoría uno a uno. Obviamente esto es algo que dicho así, en términos de tutorías, obviamente, porque luego hay un montón de otras cuestiones que también tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el valor del colectivo como también un potencial educador, tanto para el ejemplo como para el apoyo mutuo, como para bueno, finalmente, el valor de los colegas dentro de una formación educativa agrega el componente social que la educación uno a uno no puede tener nunca, ¿no? Eh, pero finalmente termina siendo una obviedad, que si vos podés dedicarle toda tu atención a un solo tutorando, finalmente el resultado de ese intercambio va a ser más productivo para ese tutorando. Lo que tiene de interesante el caso en los términos en lo que lo plantea Bloom, cuando lo caracteriza como el problema de los dos sigmas, es que se tomó el trabajo de estudiarlo, ¿no? O sea, trabajó con grupos y midió el resultado y observó que hay una curva decreciente del resultado de aprendizaje en cursos, en instancias con mayor o menor tutoría. Luego, eh, pasa lo mismo que con las materias de carácter laboratorio, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente vos tenés un límite que es la cantidad de mesas disponibles, ¿no? O sea, si vos tenés que lograr que todos los participantes tengan una hora de práctica delante de un laboratorio, y bueno, tu límite es la cantidad de microscopios que tenés, ¿no? Y después también creo que en este momento tienen una situación ideal, me parece que 26 es un número que es manejable para gestionar el tiempo y para poder dar atención a esto. Lo que sucede es que sería muy irresponsable de mi parte decir que ese es el límite. Eso es algo que tienen que discutir en función de cosas tan prosaicas como también el presupuesto, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que empiezan a jugar en este tipo de cuestiones que ya tienen que ver más con la política y las decisiones micro que con una idea macro que uno puede tener de afuera.
Le puedo contar igual, con mucho respeto y amablemente, decisiones que he visto en otras universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, que es donde trabajo principalmente, el límite máximo de estudiantes que tenemos para cursos virtuales es de 45. Ya por arriba de 45 consideramos que es un curso numeroso. Y si llegan a 50, vamos corriendo al gremio a pedir que los separen, porque 50 estudiantes ya son dos cursos. Esto es un comentario que le puedo hacer de lo que sucede en esta universidad. Ahora, eso aplica para las tutorías de carácter pedagógico didáctico. También tenemos una figura que es el tutor de trayectoria, que tiene 300 estudiantes, el tutor de trayectoria, pero el tutor de trayectoria no da clases, ¿no? O sea, es un tutor que se encarga de acompañar al estudiante para resolver inquietudes más de carácter administrativos y tecnológicas también, si se quiere, mínimas, ¿no? O sea, para problemas tecnológicos graves, bueno, hay un soporte técnico, pero por ejemplo, no pude configurar el mail, tal vez el tutor de trayectoria puede servirle. El tutor de trayectoria es una persona que tiene dentro del modelo de la Universidad de Quilmes una importancia eh, superlativa, porque es la única persona constante a lo largo de toda la carrera de un estudiante de grado que hace toda su carrera a distancia. O sea, por ejemplo, el tutor de trayectoria, cuando empieza el estudiante la carrera, es uno, y cuando se recibe es el mismo. En cambio, en pedagogía tiene un profesor, en didáctica tiene otro, en práctica de la enseñanza tiene otro diferente, en historia de la educación tiene otro. Estoy hablando de una carrera en particular, pero lo mismo sucede con cualquier otra carrera, ¿no? O sea, en contabilidad financiera tiene uno, en costos tiene otro. Bueno, los profesores van cambiando en función de los campos disciplinares, pero tiene un tutor que es permanente, desde que ingresa hasta que termina. Como ese tutor permanente tiene una responsabilidad de carácter académico menor, bueno, tiene asignado 300 estudiantes. En cambio, el tutor que tiene que dar clases, el profesor disciplinar, tiene un máximo de 45. Ya Profesor, a regañadientes acepta hasta 49, el 50 dice no, son muchos. Pero bueno, es una tradición que se construyó a lo largo de muchos años también, ¿no? Gracias, Pero profesor. insisto, Rosana, no hay una cantidad ideal, eso es algo que tienen que resolver ustedes. Tal vez 26 sea un número razonable si les está dando resultados. Y en realidad la mejor manera de resolver esto es ir agregando de a poquitos, ¿no? O sea, por ejemplo, en una próxima cohorte, bueno, prueben con 30 a ver qué pasa. Cuando esto se convierte en inmanejable, bueno, ese es el límite, ¿no? Y esto, insisto, es distinto en cada campo disciplinar. Perdón, había alguien que había hablado y no, no, y yo no- quería comentar, nosotros estamos ¿Qué tal? alternando, Ale. ¿cómo le va? Buenas tardes. En dos tutorías, en un grupo tenemos 145 alumnos que están en actividad, somos dos profesores. Hasta el momento, como es informática básica, es llevadero, o sea, podemos estar Ajá, controlando a todos los chicos porque es como usted dice, el área disciplinar. Pero donde no pudimos mantener un control fue en otra materia que se llama elaboración y preparación de proyectos, donde eran 25 grupos de 3 o 4 integrantes y se nos fue de la mano. Fue muy, muy laborioso y casi no llegamos a cumplir, digamos, si bien lo perseguíamos a los grupos para que puedan, digamos, culminar y llegar a aprobar la materia. Había veces que era un sobreesfuerzo impresionante y ahí nos dimos cuenta que no, que en esa instancia no podíamos cumplir. claro. Ese tipo de cosas hay que explorarlas con cuidados porque dentro de las mismas carreras puede haber campos disciplinares que se presten mejor que otros, ¿no? Ahí también, esto obviamente me doy cuenta que también genera algún tipo de problema que podría ser de carácter gremial, ¿no? O sea, finalmente, más estudiantes razonablemente puede suponerse que significa más trabajo, ¿no? Entonces, bueno.
hay que ver hasta qué punto la dedicación contempla o no esta cantidad de estudiantes. O sea, hay una serie de cambios que están sucediendo dentro de nuestras universidades a partir de este tipo de propuestas que van a requerir que repensemos en un futuro próximo incluso nuestros convenios de trabajo. Por ahí sea muy pronto hacerlo ya, ¿no? Pero realmente, ¿no? O sea, esto es algo que está provocando algunos cambios que tenemos que analizarlo seriamente y discutir qué implican, ¿no? O sea, si, porque pienso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo les hablaba del caso de la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes tradicionalmente no tiene estructura de cátedras, ¿no? O sea, nosotros tenemos profesores responsables que son responsables de un curso discreto de forma exclusiva, tenga el grado que tenga el profesor. O sea, un profesor titular le da clase hasta 50 estudiantes como máximo y un profesor instructor, un JTP, el equivalente de un JTP, le da clases hasta un máximo de 45 estudiantes. O sea que en términos reales es el mismo trabajo. Obviamente la diferencia salarial va a tener que ver con el escalafón que ocupa dentro de la universidad y eso es algo que, bueno, le da cierta característica a la carrera dentro de la universidad. Ahora bien, con estos cambios hay un curso de una carrera de informática, de una tecnicatura, que tuvo una inscripción masiva y la universidad tomó la decisión de inscribirlo a todos los estudiantes y de inscribirlos dentro de una sola aula de manera experimental. Y son, si no escuché mal, esto pasó este año, o sea que estoy todavía muy fresco, son aproximadamente unos 200 estudiantes. Y la decisión que tomaron fue implementar una estructura similar a la cátedra. Entonces, esos 200 estudiantes tienen un único profesor titular, que es el titular de la cátedra, y luego tiene una serie de profesores adjuntos que funcionan como titulares de grupos discretos. Entonces, además del titular, hay 4 adjuntos dentro de ese curso, que, repito, es un curso completamente experimental, es una universidad que no tiene la figura de la cátedra establecida dentro de su estatuto, se está experimentando con esto, y entonces hay un docente que es responsable de 50 estudiantes dentro de un curso de 200. Vamos a ver cómo funciona, eso se los voy a contar el año que viene, todavía no lo sé. Pero hay soluciones alternativas a problemas nuevos, porque finalmente 140 estudiantes, perdón, eran 200 casi 210. 200 estudiantes dentro de un único curso en la Universidad de Quilmes es una novedad absoluta. O sea, de hecho, ni siquiera nuestras aulas tienen ese tamaño, nuestras aulas están pensadas en función de nuestro régimen académico y nuestra aula más grande tiene capacidad para 60 estudiantes. Entonces, bueno, este grupo de estudiantes están pasando las de Caín, pobrecito. Yo creo que hay que construirle un aula a ese grupo porque en este momento están teniendo clases en el auditorio. Se los adelanto, el auditorio no es un lugar pensado para recibir clases donde no tenés donde apoyar un cuaderno, no tenés donde apoyar una computadora, tenés bancos como de un teatro, ¿no? O sea, no es un lugar pensado para ser estudiantes. Bueno, después les cuento cómo salen, pero es algo que creo que está bien atreverse a experimentar y probar, y creo que está bien que como instituciones pensemos que algunas propuestas que estamos llevando adelante tienen ese carácter experimental que nos va a permitir tomar decisiones informadas. Por eso retomo lo que le decía a Rosana. Finalmente, es muy irresponsable sin experimentar decir un número, ¿no? O sea, es algo que hay que probar en el campo disciplinar específico con las características específicas que tiene. Estoy muy hablador hoy, ¿no? Profesor, por ahí pensaba, usted en el video de la primera clase hablaba de estos contratos pedagógicos, que de repente si uno tiene una cátedra con, no sé, 15 estudiantes y de repente te toca 40, también va a haber que repensar esa planificación y de repente las actividades por ahí, las evaluativas, no tanta escritura, porque después te vas a tener que sentar a leer, si de repente se pedían trabajos de creación de muchas páginas, ver la forma de usar otro tipo de herramientas para asegurarnos por ahí la comprensión de algún que otro contenido y después ver otra forma de evaluar porque va a ser el docente el que va a tener que leer finalmente. Eso por un lado, y por otro lado, usted hoy nos dejó un QR para
Mentimeter, no está Sí. funcionando. Entras y te aparece una imagen del logo de la UNAM, así que no se sienta frustrado si no llegan palabras, es posible que... Coincido. Traté de Sí, escribir es y así, agarré Ah, este es compromiso así. y no hubo posibilidad. Lo único que me bueno, queda es la lo, manito con pulgares claro, lo de... único que, sí, mire, ven, en casa de herrero cuchillo de palo. Ya no lo voy a hacer porque finalmente muchos ya se fueron y aparte el sentido que tenía era hacerlo durante la presentación, ¿no? O sea, qué cosas ir resaltando, así que lo voy a quitar, pero en realidad tenía que activarlo. O sea, qué lástima que no me dijeron cuando empezamos que no se podía entrar porque sí, el Mentimeter, cuando es para presentaciones en vivo hay que activarlo y no lo activé. Ya no lo voy a hacer, no se preocupen. No, no, sí, a veces es muy noviembre, Yo decíamos hoy. quería preguntar y después dije, no, voy a pasar por ignorante. Todos pudieron escribir menos yo. No, yo No, no, mira, tampoco. acá, Llevar el setup. Liliana, acabo de verlo y está sin activar, fue eso, simplemente no le di sería el equivalente a un play, ¿no? O sea, a que ustedes pudieran participar. Mil disculpas, porque finalmente se me pasó a mí. E insisto, realmente ya nos quedan 5 minutos como mucho, ya no tiene sentido hacerlo. Eh, Igual era más un juego que una exigencia, ¿no? O sea que no se preocupen que no es que nos perdimos algo terrible. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna inquietud más? Manuel había hablado del contrato. Sí, los contratos pedagógicos son algo que hay que también renegociar. En general, cuando hablo de contrato pedagógico, hablo del vínculo que uno establece con el estudiante más que con la institución, ¿no? O sea, finalmente uno con la institución establece un contrato de tipo laboral, ¿no? Y eso es un compromiso recíproco entre unos y otros. Y obviamente el nombre de contrato laboral es en términos genéricos, o sea, uno aunque sea personal de planta, tiene un contrato laboral con la universidad, o sea, a partir de el concurso uno se compromete a hacer determinadas actividades y a cambio de esas actividades la universidad se compromete con uno a pagar determinado salario. Cualquier cosa que salga dentro de ese pacto preestablecido, bueno, requiere una renegociación y habilita a que unos u otros acepten o no. Obviamente igual también en este sentido, con todo el cariño del mundo que le tengo a todo el sistema universitario, siempre el que está del lado débil es el maestro, para eso tenemos sindicatos. Sí, yo igual hablaba del contrato con los estudiantes, que por ahí nos Sí, sí, toca sí, negociar cuando tenemos aulas más numerosas y ver, como hoy usted decía, por ahí esta clase no llegué a revisar el foro, los trabajos que subieron. También un docente que está acostumbrado a un curso más chico, de repente tiene el doble de estudiantes, negociar esto, ¿no? Los tiempos de respuesta, los trabajos en claro. grupo, y va hacia eso mi aporte. Perfecto, perdón, Manuela, no lo había entendido, lo había entendido más en términos de contrato laboral. Sí, es cierto eso. De cualquier manera, igual ahí creo que hay que dar vuelta un poco el mostrador y exigirle al contratante, ¿no? O sea, porque finalmente no es culpa del estudiante un aula superpoblada, ¿no? O sea, no es justo pedirle al estudiante, mira, teneme paciencia y te voy a corregir dentro de un año porque la universidad me puso muchos estudiantes. O sea, en esas situaciones creo que lo correcto, obviamente con irregulares resultados. Yo siempre parto de la premisa de que en realidad la universidad quiere lo mejor de nosotros. Entonces me parece que lo mejor y lo más honesto que nosotros podemos hacer, ojo, quiere lo mejor de nosotros porque quiere lo mejor para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces me parece que lo correcto es intentar y obviamente soy consciente de que en muchos casos esto no es tan fácil, pero intentar corregir del otro lado, o sea, darse vuelta y decirle a la universidad, mira, necesito un ayudante en el aula porque no puedo con todos estos estudiantes. Obviamente la respuesta puede llegar a ser que no, pero me parece que primero, antes de decirle al estudiante, teneme paciencia, hay que decirle a la universidad, mira, son muchos.
Y cuando decía que soy consciente de que no siempre es tan fácil, bueno, las universidades estamos hechas de personas y las personas somos eso, ¿no? Somos muy falibles y a veces suceden otras cosas. Hay rencores, hay problemas políticos, hay problemas ideológicos, hay diferencias muy humanas, atendibles y entendibles, que pueden turbiar un poco este tipo de cuestiones y a veces se vuelve imposible reclamarle al empleador, mirá, esto así no va a funcionar. Bueno, en esos casos sí no queda otra que conversar con el estudiante, tratando de degradar lo menos posible la experiencia. Ahí empiezan a funcionar otras cuestiones que dan buenos resultados y es pensar en la estructura que el propio Moodle llama taller para lo que es la coevaluación, ¿no? O sea, por ahí un poco al devolverle al estudiante esto como un problema para resolver, convertirlo en una oportunidad de aprendizaje a partir de, bueno, mira, yo no puedo corregirte ya urgente, pero puedo darte la mirada de un par temporalmente. Y obviamente este tipo de cuestiones también hay que renegociarlas para que no se convierta en una carga excesiva para el estudiante. Pero realmente el evaluar a los padres es una instancia de aprendizaje fabulosa que recomiendo muchísimo que lo intenten, ¿no? O sea, digo, para los que no lo intentan, también es una práctica muy frecuente, que los estudiantes se evalúen entre sí. De hecho, Moodle tiene una herramienta diseñada exclusivamente para esto, que es el taller. La herramienta taller del Moodle está pensada para que los estudiantes se evalúen entre sí. Y tiene la posibilidad de diseñarla con mucha precisión para que sea muy claro lo que tienen que hacer los estudiantes y para que no sea una experiencia muy frustrante. Tiene un pequeño defecto que es con el que reniego siempre yo, que es muy, muy estricto con los tiempos, ¿no? O sea, si vos la querés aprovechar al máximo, tenés que establecer los tiempos de un modo muy rígido y el estudiante que no llega, no llega. Y a mí no me gusta esa parte, ¿no? La parte del estudiante que no llega. Bueno, como docente yo estoy dispuesto a esperar al estudiante que no llega. Moodle no. Moodle está más apurado que yo. Pero bueno, a veces es mejor la devolución de un par que ninguna devolución. Y eso obviamente no exime de la responsabilidad de tarde o temprano hacer una devolución a los estudiantes. Bueno, si quieren alguna pregunta más, si no, igual vamos a dejar la posibilidad de interactuar en el foro de consultas. Yo para que no se les haga muy tarde, ya son las 8:15. Yo no tengo problema, ¿eh? Por ahí Marcos. Tampoco dice. Hola, ¿qué Suspendí un tal? casamiento también para quedar mal. Mira, estamos iguales. Nada, mentira, mentira. Buenas. Listo. ¿Qué tal, Quería hacer Nicolás? bien, bien. Quería hacer una pregunta más de acá de lo que es la formación en relación a los trabajos que de la primera parte hasta hoy para ponernos al día. Bueno, no sé cómo será la situación de los demás, pero yo estoy bastante cargado estos días y justo que estamos hablando de este contrato entre estudiantes y docentes, aprovecho para preguntar qué tolerancia de espera hay para entregarlos. Sí, mira, nosotros tenemos una fecha de cierre que es el 15 de diciembre. Como el 15 de diciembre es mi fecha de cierre, por ahí que estén para el 14 como mucho, para que tenga la oportunidad de leerlos y darle una devolución. No tengo urgencia. Sí tengo una recomendación que hacerle. No dejen todo para último momento porque a veces se hace muy cuesta arriba. Sí. Entonces, yo tengo mucha tolerancia y sé que esta tolerancia es un arma de doble filo. Entonces, Mm. les recomiendo que la tomen con la precaución del caso, ¿no? O sea, administrenla con mucha responsabilidad. No son tantas tareas y no son tan difíciles, o sea, son tareas todas vinculadas con la práctica personal. Por ejemplo, habrán visto que la de la semana pasada tenía que ver con establecer un calendario de elegir días nada más. Bueno, la práctica de hoy va a ser un poquitito más compleja, pero no mucho más compleja y se va a ir complejizando a medida que pasen la semana. En total son 7 actividades y están muy vinculadas, o pueden estarlo, a sus campos disciplinares, sobre todo los que son profesores en ejercicio. Muchas de las actividades se resuelve cambiando el orden de algunas cosas que ya tienen en sus planificaciones. Entonces, por ahí mi recomendación es no las dejen dormir,
y mi compromiso es hasta lo que entreguen hasta el 14 lo voy a leer. No, yo solamente Luz. preguntaba porque me retrasé esta semana y para ver cómo seguíamos, digamos. Sí, no, no va a haber problema, no va a haber problema, Nicolás, no tengo apuro y esto es honesto, ¿eh? O sea, tuvimos una edición de este curso el cuatrimestre pasado y unos pocos estudiantes entregaron todas las actividades el último día y aprobaron. O sea, finalmente no hay una exigencia de que tiene que resolverse todo para esta semana. Sí, la idea es que aprovechen al máximo la oportunidad que tienen de que podamos interactuar. O sea, a mí me parece mucho más rico lo que pudimos hablar un ratito con Ale, con Rosana, con Manuela. Que son cosas puntuales que tienen que ver con desafíos concretos, y algunos de estos desafíos concretos los van a ver a medida que van desarrollando las actividades. Entonces, por ahí si lo dejas todo para último momento, por ahí se pierden la oportunidad de que podamos problematizar y pensar en posibles soluciones. O sea, porque finalmente esto es algo que está sucediendo dentro del marco de la voluntad de la Secretaría General Académica de que esto salga bien. Por esto me refiero la implementación de cursos que sean en parte presencial y en parte a distancia. Entonces, bueno, nada, aprovechemos esta oportunidad para problematizar con cuestiones reales, ¿no? O sea, en mi universidad o en mi facultad y en mi curso tenemos este problema concreto. Bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Les va a pasar en muchos casos como nos pasó recién con Rosana. No tengo una respuesta, pero sí tengo una recomendación sobre cómo proceder. O sea, finalmente el problema es real, entiendo el problema. Ahora, para poder resolverlo hace falta experimentar algunas cuestiones que no están a mi alcance. Pero sí al alcance de quien tiene este problema, ¿no? Rosana, yo espero que te sirva conversarlo, aunque sea. Sí, totalmente, porque va a ser experimental. De hecho, cuando hagamos la inscripción y veamos esto, yo pensaba así, capaz que para los instrumentos y los módulos prácticos, un tutor para 10 alumnos, pero si son como 50, ¿cuántos tutores? Por eso pensaba en los módulos más prácticos, pero también en el campo de la investigación. Nosotros, de hecho, tenemos un módulo que se llama tutoría en la línea de la investigación en la carrera, y es así como usted dijo, individual, y cuesta muchísimo, porque los estudiantes vienen con una preparación de no hacer esa trayectoria en la formación académica de los profesorados. Hablo de los profesorados de música, profesor. Claro, claro. Sí, a ver, igual de todas maneras, Rosana, el problema de la investigación es igual en todos los campos disciplinarios. Presta atención que, por ejemplo, para hacer trabajos finales de especialización o trabajos finales de maestría o tesis de doctorado, la tutoría es 1 a 1. No, nadie lo discute esto, ¿eh? O sea, a ver, y en la mayor parte de nuestras universidades, además de ser una tutoría 1 a 1, es una carga que tenemos los docentes investigadores no remunerada. O sea, a mí no me dan un centavo por dirigir a un doctorando, ¿no? Se supone que tengo que hacerlo. Y lo hago, ¿eh? Lo disfruto mucho además también, ¿no? Obviamente igual no tomo a lo loco, ¿no? O sea, no tengo 10 doctorandos, no puedo con 10 doctorandos. Pero sí, la investigación tiene este gran problema. Bien, bueno, ¿les parece que dejemos acá y nos vemos dentro de un par de semanas? La semana que viene les dejo Sí, un video y un pequeño espacio para dialogar de ese video en particular, ¿sí? Bueno, fue un placer, me encanta que podamos conversar un ratito, ojalá sigámoslo haciendo en los próximos encuentros. Será hasta pronto y muchas gracias. hasta Gracias. luego. Chao, chao. Buen fin de. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, hasta pronto. Bien, buen fin de, gracias Walter, gracias a todos y todas. Gracias, Gracias a Santiago. vos, Marcos. Hasta luego, chao, chao.